Introducción. Este capítulo presentará la naturaleza del seguro que se desarrolló a partir de la necesidad de minimizar los efectos adversos del riesgo asociado con la probabilidad de pérdida. En este capítulo, aprenderá acerca de los diferentes tipos de peligros, pérdidas, peligros y riesgos de seguros, además de cómo las compañías de seguros utilizan diferentes herramientas y estrategias para tratar, administrar y lidiar con el riesgo. El capítulo se divide en 3 secciones: la naturaleza del seguro, peligros, pérdidas y riesgos, y riesgo, las definiciones específicas, las reglas, los reglamentos y las obligaciones relacionadas con los seguros en su estado específico se analizan en detalle en el capítulo específico del estado que se encuentra al final del curso. En caso de conflicto, la ley estatal prevalecerá sobre el contenido general. La revisión de este capítulo permitirá al estudiante comprender la naturaleza del seguro, comprender el principio de indemnización, explicar la ley de los grandes números y dar ejemplos, comprender e identificar el concepto de distribución del riesgo, explicar la selección adversa y comprender su importancia en la industria de seguros, diferenciar entre una pérdida y un peligro. Identificar una pérdida y distinguir entre los diferentes tipos de pérdidas. Distinguir entre un accidente y un suceso y dar ejemplos. Identificar un peligro y distinguir entre los diferentes tipos de peligros. Distinguir entre los diferentes tipos de riesgos. Enumere los elementos del riesgo de seguro. Enumere las 3 clasificaciones de riesgo e identifique cada concepto. Comprender cómo se gestiona y trata el riesgo mediante la implementación de una variedad de estrategias. Comprender y distinguir entre distribución de riesgos, prevención de riesgos y reaseguro. La naturaleza del seguro. El concepto de seguro, en términos genéricos, puede definirse como la transferencia de riesgo de una parte a otra a través de un contrato legal, o la transferencia de riesgo a través de la puesta en común o acumulación de fondos. En un contrato de seguro, el solicitante de la póliza transfiere la posibilidad de una posible pérdida financiera a otra parte, la aseguradora. En cambio, la aseguradora asume el riesgo a cambio del pago de las primas. El titular de la póliza y el asegurador finalmente llegan a un acuerdo para la protección del seguro. El seguro distribuye el riesgo de pérdida de una persona a un gran número de personas mediante la agrupación de primas. En otras palabras, el seguro reduce el riesgo financiero y distribuye el riesgo de pérdida de un individuo a muchos. Cuando la transferencia del riesgo se logra mediante la compra de una póliza de seguro, el titular de la póliza obtiene una gran cantidad de cobertura a cambio de una pequeña tarifa o prima. Principio de indemnización. Los contratos de seguro de accidentes, salud, propiedad y accidentes son todos contratos de indemnización. Su propósito es hacer que el asegurado vuelva a estar íntegro financieramente, para reembolsar la pérdida sin mejorar la situación del asegurado de lo que estaba antes de la pérdida. El principio de indemnización está diseñado para restaurar al asegurado a la misma posición financiera en la que se encontraba antes de la ocurrencia de la pérdida. El principio de indemnización también representa el hecho de que un asegurado no se beneficiará ni ganará por su pérdida. Por el contrario, las pólizas de seguro de vida son contratos valuados y pagan una suma establecida independientemente de la pérdida real incurrida. Ley de los grandes números o propagación del riesgo. La ley de los grandes números establece que los grupos más grandes brindan un mayor grado de precisión en las predicciones de pérdidas, según la experiencia pasada. Cuanto mayor sea la exposición, más probable es que se pueda predecir el evento. La ley de los grandes números es un principio de la ciencia actuarial que establece que cuanto mayor sea el número de riesgos asegurados en el mismo grupo de riesgos, más predecibles se vuelven las pérdidas. La ley de los grandes números permite que los cobros de las primas sean muy precisos y que las aseguradoras sean más estables financieramente al aceptar riesgos asegurables. Si bien la empresa puede predecir, debido a la ley de los grandes números, la pérdida esperada en total, no hay forma de predecir qué individuo sufrirá una pérdida financiera. Predecir la pérdida esperada en un grupo grande también se conoce como margen de riesgo, o más comúnmente conocido como dispersión de riesgo. Por ejemplo,
Si una compañía de seguros asegura 1.000.000 de casas en lugar de solo 100 casas por pérdida total y cobra 1.000 pesos en primas de cada propietario, esto debería proporcionar suficiente dinero para que la aseguradora pueda pagar todas las pérdidas a los asegurados durante el año mientras cumple con todos los requisitos, obligación de gastos generales y aún así obtener una ganancia. Si una aseguradora solo asegurara 100 casas y 5 de ellas fueran pérdidas totales en el mismo año, probablemente llevaría a la compañía a la bancarrota. Hay seguridad en números más grandes. Selección adversa. Las aseguradoras deben minimizar la selección adversa, que se define como la tendencia de los riesgos superiores al promedio a buscar un seguro. En el sentido más puro, la selección adversa significa que una parte en una transacción comercial tiene información precisa superior a la otra parte. La suscripción de seguros está diseñada para garantizar que las aseguradoras reciban una compensación justa por los riesgos reales que asumen al emitir contratos de seguros. Por lo tanto, la prima para una persona o propiedad de mayor riesgo es mayor que la prima para un riesgo menor. Algunos riesgos son evitados por una compañía de seguros porque la compañía no quiere seleccionar riesgos que vayan en contra de sus propios intereses. La selección adversa está representada por una empresa que asume riesgos más significativos o que no recibe una compensación adecuada por el riesgo real. La selección adversa de riesgo debe evitarse para que la empresa sea rentable y permanezca en el negocio. La empresa debe evitar riesgos que la pongan en posición de experimentar una pérdida catastrófica. Si una aseguradora no puede compensar los riesgos más altos con riesgos mejores que el promedio, entonces su experiencia de pérdida aumentará y su capacidad para pagar reclamos puede verse comprometida. Por lo tanto, una suscripción sólida y competente puede reducir la posibilidad de una selección adversa. Por ejemplo, los riesgos inaceptables o bajos para una compañía de seguros de vida o de salud incluirían a una persona de 95 años que toma 22 recetas al día y una persona a la que recientemente se le diagnosticó una enfermedad terminal. Peligro, pérdida y riesgo. Peligro, causas de pérdida. A peligro es un evento inmediato y específico que causa una pérdida. Los peligros también pueden denominarse como el accidente en sí. Por ejemplo, los incendios, los relámpagos, las tormentas de granizo, los terremotos y las inundaciones son peligros. Riesgos nombrados versus riesgos especiales. Por lo general, las pólizas de seguro definen los peligros contra los que se protege de una de dos maneras: peligros especificados y peligros especiales. Además, las pólizas suelen enumerar peligros que están expresamente excluidos o no protegidos. Contratos de seguro que cubren peligros especificados o nombrados enumerar individualmente los peligros que cubren. Si una pérdida es causada por un peligro que no figura en la póliza de seguro, entonces la pérdida no está cubierta. Por ejemplo, una póliza de seguro de vida puede mencionar específicamente la cobertura solo por muerte accidental. Una póliza de seguro de salud puede cubrir explícitamente solo el cáncer o el ataque al corazón. Una póliza de propiedad y accidentes puede cubrir explícitamente solo las pérdidas causadas por incendios, tormentas de viento y granizo. Una vez más, una póliza de peligros específicos detalla los peligros que están cubiertos por la póliza. Al hacerlo, una póliza de riesgos específicos puede definir las pérdidas cubiertas de manera limitada. Peligro especial o abierto. Las pólizas de seguro no mencionan los peligros que cubren, sino que comienzan diciendo que cubren todas las causas directas de pérdida. Estas pólizas luego enumeran los peligros que están excluidos de la cobertura. Dado que una póliza de riesgo abierto detalla las causas de pérdida que no están cubiertas por la póliza, por lo tanto, cubre cualquier peligro que no esté explícitamente identificado como excluido de la cobertura. Por ejemplo, el seguro médico integral y el seguro de vida estándar generalmente cubrirán las facturas médicas y pagarán las reclamaciones por muerte relacionadas con peligros distintos de los expresamente excluidos. Los ejemplos de riesgos comúnmente excluidos en los contratos de vida y salud incluyen suicidio, actos de guerra y lesiones o muertes sufridas al cometer un acto ilegal.